Entonces Jesús te hizo a ti único, única. Ahora nos corresponde a nosotros ir y predicar el Evangelio. De manera particular en mi vida, digamos, Dios me ha tratado mucho en el área de la integridad. Pues no es lo mismo santidad que integridad, porque integridad puede ser una persona secular, la puede tener, pero lo que hace la diferencia en los cristianos es la santidad. De pronto en esa manera me ha llamado y de pronto me ha estado dando un mover más por despertarme en mi universidad. Bueno, mi nombre es Oscar Yesurún, vengo de Barranquilla. Me parece que es algo muy importante para todos los jóvenes ser íntegros, ser lo que somos de verdad, lo que somos cristianos, nuestra fe, ponerla en práctica y dar un buen testimonio a todas las personas, para que así con nuestro testimonio, no solamente con las enseñanzas que leemos de la palabra, ellos puedan aprender, entrar en comunión y de verdad buscar a Dios, porque nos ven en nosotros un ejemplo, un modelo a seguir claramente e identificable. Considero que de los aspectos más importantes es vivir unas vidas en integridad y totalmente dispuestos a servirle a Dios, siendo jóvenes con esas ganas que tenemos de servirle, de amarlo, con esa pasión y esa motivación que nosotros tenemos, que lo hacemos gratuitamente. Eso trae una repercusión en la eternidad, como decían en la mañana, que nuestro trabajo no es tanto en la universidad durante los 5 años que pasamos estudiando, sino lo que hacemos después siendo profesionales. Como profesionales pensamos siempre en lo que vamos a ganar, más no en lo que podemos hacer para reflejar a Cristo en nuestra carrera, en nuestro trabajo. Y me ha llamado mucho la atención cómo en la forma práctica de aplicar la integridad y también cómo nosotros como profesionales podemos hacer impacto en la vida de otros que están cerca de nosotros. You see, Shadrach, Meshach, and Abednego, the friends of Daniel, chose to set themselves apart for God, no matter what the consequences were. Entonces ustedes ven que ellos tres decidieron permanecer apartados para Dios sin importar las consecuencias. And for you and Y para we ustedes y para mí, choose to be set apart for God. nosotros también debemos escoger ser There apartados para Dios. can be consequences, maybe not the same as Shadrach, Meshach, and Abednego. Y vamos a tener que afrontar consecuencias, tal vez no de la misma magnitud que But ellos nevertheless, tres, pero aún así it could be painful. podrían ser dolorosas o difíciles. But we see God honoring these 3 guys because they chose to live holy lives, Pero también vemos set apart. cómo Dios honró a estos 3 hombres por haber decidido vivir sus vidas apartadas para Él. Ustedes pueden vivir de tal manera que su vida agrada siempre a Dios. I am not saying that you will be living perfect lives. Yo no les estoy diciendo que ustedes van a vivir vidas We are perfectas. human still. También somos humanos y siempre vamos a ser humanos. We are still prone to sin. Estamos siempre propensos a pecar. But at least we are moving towards living lives that is more and more pleasing to God every day. Pero al menos nosotros vamos moviéndonos de tal manera que vamos viviendo vidas agradables a Dios cada día más agradables a Dios. Right? The messages that I brought, that I was asked to give while here, was on the issue of integrity and holiness. And the whole idea is, if we are to be people who want to have a message to share with Colombia or people around the world, we need to be people who are real, who are authentic, who are people who do what we say we want to do. That we are people who know that we are seeking to live life that is totally set apart for God. That we want to be able to show people that we love God. And as we love God, people can also learn how to love God themselves. And even as we think about loving God, we know that the great commandment is to love God and to love one another. And if we don't love one another, then if we say we love God, the Bible tells us you really don't love. So if we truly want to see change, transformation take place in this city, in this country, in this world, we need to learn how to love God and one another. And first of all, it begins with us learning to recognize that God loves us so much, and our love for Him is only
a result of our gratitude for him. So I think that this has been a great time for me to be here. It's a privilege to be here and to see what God is doing. And I have great hopes of all that God will do in and through the students here as they seek to impact this city and this country for God. Thank you so much for having us. Se necesita coraje para ser el primer seguidor. Uno no se expone a la vista de todos y se enfrenta al ridículo fácilmente. Ser el primer seguidor es una forma de liderazgo que por lo general se subestima. El primer seguidor transforma a un loco solitario en un líder. Si el líder es la piedra, el primer seguidor es entonces la chispa que inicia el fuego. La llegada del segundo seguidor representa un momento decisivo. Es la prueba de que el primer seguidor lo está haciendo bien. Ahora ya no se trata de un loco solitario ni de dos locos, pero es una multitud y la multitud es noticia. Voy a hablar sobre cómo se generan los movimientos. Bueno, primero que todo se necesita un buen líder, un líder que cautive, que tenga una enseñanza sencilla, que sea fácil de seguir, ¿cierto? Que encuentre un seguidor, pero entonces ese seguidor lo tiene que apoyar, lo tiene que aceptar, y entre los dos ya son como un equipo. Entonces ese primer seguidor es de mucha importancia porque va a ser como el que va a motivar a las demás personas para que lo sigan. Queremos es que los jóvenes que están llegando a nuestra iglesia, que son profesionales o que están empezando sus carreras universitarias, sepan que ellos a través de sus universidades, con sus compañeros, pueden empezar a generar un movimiento en cada una de las universidades. I'd say the main point of what we talked about today was that for a movement to get started, it has to be started by people who are so on fire for the Lord that a lot of times we can look at methods and tools and programs and activities and think that those are the things that make a movement, when really at the heart of a movement is people who love the Lord with all their heart, and they're willing to do whatever it will take to win others to Christ and to build them in their faith and to send them on to do the same thing. What happens a lot is we tend to think being involved in a discipleship group is about me. Entonces, el asunto es que nosotros pensamos que ser parte de un grupo de discipulado es algo que está o que se refiere exclusivamente a nosotros mismos. It's about me becoming a better Christian. Es algo que nosotros asociamos como un proceso para que yo me convierta en un mejor cristiano, para nosotros mismos convertirnos en mejores cristianos. And there is some truth to that. Y hay algo de cierto en eso. We need to grow in maturity. Nosotros necesitamos alcanzar la madurez. But the love of Christ always looks out. Pero el amor de Jesús siempre está mirando hacia afuera. And if He is actively loving others through me, y si Él puede activamente expresar su amor hacia otros a través mío, I will want others to know Him like I know Him. Yo lo que voy a querer es que esos otros lo conozcan como yo lo he conocido. Me parece muy importante que a más de nosotros compartir de Jesús y a miles de personas comencemos a reflejar el amor que Dios nos ha dado. Ni siquiera has escuchado las opciones que tiene el público y ya vas detrás de ella. ¿Acaso no has escuchado cómo el joven que va detrás de la mujer extraña termina en el matadero?